tu mundo empieza hoy. Mejores hábitos, juntos somos mejor. Julio y Mike, aquí están para ti. Cerebro en movimiento, tu lugar para vivir. ¿Alguna vez has sentido que quisieras vivir más de una vida? No en el sentido de la reencarnación, sino en la capacidad de experimentar y dominar distintas áreas, como si cada fase de tu vida fuera una historia completamente nueva. ¿Qué pasaría si te dijera que he pensado muchas veces en ser un experto en finanzas, un coach fitness, incluso un nutriólogo, incluso un asesor sin inversiones, pero también inmobiliario? He querido hacer muchas cosas. Esta ha sido una idea que constantemente me ha cruzado por la cabeza durante muchos años y les voy a contar un poquito de dónde viene y los diferentes approaches que he tenido. Les voy a contar cómo una mentalidad de crecimiento que les he contado en algún otro episodio, un aprendizaje autodidacta y sobre todo una curiosidad, un hambre insaciable por conocimiento nos permiten o me permiten vivir múltiples vidas en una sola. De las primeras veces que fui consciente de esta idea y de este concepto que les estoy planteando aquí, estaba en la universidad y me dejaron leer un libro de Vicente Leñero que se llama La vida que se va. La vida que se va de Vicente Leñero habla sobre cómo las decisiones que vamos tomando en nuestra vida, una a una, nos pueden llevar por diferentes caminos. Habla muchísimo de esa sensación de ver el tiempo pasar e irnos preguntando en retrospectiva, ¿qué habría pasado si hubiera seleccionado esta otra opción? Si le hubiera hecho caso a mi familia, si no le hubiera hecho caso a mi familia, si hubiera salido con esta persona, si no hubiera salido con esta persona. Y nos lleva a una reflexión constante sobre cómo nuestra vida no es una línea recta, sino una serie de bifurcaciones donde podemos reinventarnos. Aunado a este libro, recientemente y por azares del destino estoy leyendo La librería de medianoche de Matt Haig. Este libro también tiene una temática similar, lo plantea de una manera distinta, pero al final explora pues vidas alternas, justo como pudiste haber tenido una vida completamente distinta, pudiste haber sido una persona completamente diferente a quien eres si hubieras seleccionado algo distinto. Esto es a través de diferentes historias, es un gran libro de ficción. Este libro también habla sobre la idea de que cada decisión pues abre una nueva posibilidad y que la clave no está en el y sí, sino más bien está en tomar el control y vivir la mejor versión posible de la vida que ya tenemos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Primero somos dueños de nuestro destino, somos dueños de nuestras decisiones, debemos de ser completamente responsables y conscientes de las decisiones que vamos tomando. Sí, todo el día estamos tomando diferentes decisiones y sí, nos van a llevar a diferentes lugares esas decisiones. Por lo tanto, tratemos de tomar las decisiones que sabemos que en el tiempo nos van a traer más beneficios. No tanto en el corto plazo. Tal vez en el corto plazo podemos elegir un trabajo que no nos pagan lo que nos pagarían en otro, pero que vamos a poder desarrollar otras habilidades, vamos a estar expuestos a diferentes tipos de ideas, porque hay personas ahí que tal vez son líderes de opinión y podemos estar expuestos a diferentes ideas. Y eso en el tiempo va a hacer que tengamos mucho conocimiento. En fin, podría hablarles mucho de eso, pero al final cada uno de nosotros tenemos el potencial de experimentar múltiples realidades dentro de nuestro hoy, dentro de nuestra existencia, si adoptamos esa mentalidad de aprendizaje constante. En algún otro episodio les hablé un poco sobre la mentalidad de crecimiento. Hay un libro increíble de Carol Dweck que se llama Mindset, en donde justo nos habla de la diferencia, ¿no? Se los explicaba en ese episodio, en donde la mentalidad de crecimiento es esta mentalidad en la que se cree que todo es posible y en la que nosotros mismos nos ponemos nuestros límites, en donde la otra mentalidad, que es una mentalidad fija, está más preconcebida por nuestro entorno, por nuestra familia, por quienes hemos sido y podemos quedarnos ahí con las mismas creencias y experiencias que nuestro entorno, nuestra familia, amigos, etcétera, nos
nos han dado. Sin embargo, en esa mentalidad de crecimiento es, ¿y qué pasaría si expando un poco esa burbuja o ese espacio en el que vivo y me expongo a otras ideas, ideas completamente distintas a la mía? ¿Qué pasaría si me expongo a otras culturas, a otras comidas, a otros idiomas? ¿Qué pasaría si hago las cosas distintas, ¿no? Entonces, y también esa conciencia de que todo es posible con la disciplina necesaria y con las ganas, poniendo las horas de vuelo, dice mucho Mike. Un ejemplo de cómo se aplica ese concepto es que yo durante muchísimos años no tenía ni idea del manejo de mis finanzas. Vivía al día a día, lo que ganaba me lo gastaba y lo que incluso gastaba más de lo que ganaba. No tenía deudas fuertes con tarjetas de crédito ni con el banco, pero simplemente era, pues eso, voy a financiarme con la tarjeta de crédito y así como llegaba la quincena, así se me iba. Y bueno, no hablemos de tener el hábito de ahorros, ni muchísimo menos inversiones, ni nada por el estilo. Sin embargo, cuando llega la pandemia, afortunadamente tuve algunas horas para estar reflexionando y decir, ¿qué pasaría si hago un control de mis gastos y empiezo a hacer esto? Pero si será la mejor forma, y empecé a investigar un poco sobre quiénes podían enseñarme sobre esto. Encontré diferentes canales de YouTube, después encontré un par de libros, después encontré a personas que han hablado sobre este tema durante muchísimos años. Y eso, el controlar mis gastos, mis finanzas personales, me llevó a exponerme a libros clásicos como El hombre más rico de Babilonia, que si bien tiene justo muchos años, eh, los principios que se hablan ahí son completamente vigentes y me llevó a una serie de aprendizajes que no solamente era aprender por aprender, decidí ir poniéndolos en práctica, ir pagando cualquier deuda que tuviera, cualquier crédito que tuviera y empezar a tomar control de mis finanzas y empezar a decir lo que dicen esos libros, ¿no? ¿Y qué pasaría si ahorro el 10, 15% de lo que me llega? Pero así como me llega, lo ahorro, ¿no? Antes de gastármelo, antes de darme cualquier gusto, lo ahorro primero. Y de ahí me llevó a crear mi fondo de ahorro y de ahí fue, bueno, ahora resulta que hay unas plataformas que son bastante fáciles de utilizar en las que se puede invertir en diferentes cosas, armar un portafolio de inversión, etcétera. Y entonces dije, bueno, ahora aprendamos un poco sobre eso. Y entonces hoy me llevó a tener una estabilidad, a no tener deudas y por lo menos tener un ahorro que no está guardado en el banco, que me está generando año con año un interés, pero también un interés compuesto, ¿no? Los intereses que he ganado en los últimos 3 años, 4 años, pues están reinvirtiendo y eso me permitirá en un tiempo tener dinero que he ganado única y exclusivamente de esas inversiones. Puede ser poco, puede ser mucho. Hoy tengo una proyección muy clara de cuánto es lo que a dónde quiero llegar y ese aprendizaje y esa disciplina es lo que he venido aprendiendo. A eso me refería al inicio del capítulo de qué pasaría si quiero ser un experto financiero. Bueno, es completamente viable. Y algo muy similar me pasó cuando empecé a correr. Al principio a mí no me gustaba correr, no me gustaba para nada correr y poco a poco hice un proceso muy similar al que les acabo de describir. Fue empezar a ver videos al inicio y después fue empezar claro, a llevar a la práctica esos videos. Ahora, bueno, he leído un par de libros también al respecto y bueno, es estar viendo, leyendo, aprendiendo todo el tiempo, llevarlo a la práctica y bueno, hoy he corrido varios medios maratones, ya corrí mi primer maratón el año pasado y esto ha sido a través de ese aprendizaje constante. En la carrera, por ejemplo, en ese maratón, es muy común que quien llega sin esta compañía pues de un coach, como yo lo hice, pues es muy normal que por ahí a partir del kilómetro 30 en adelante lleguen a algo que se llama la pared y entonces pues el cuerpo deja de responder, la mente te juega en contra, quieres renunciar, llegan los calambres, etcétera. Y bueno, afortunadamente no viví esa experiencia negativa, todo lo contrario, con todo ese aprendizaje pude ir metiendo, hice toda una estrategia en la carrera y bueno, ese aprendizaje continuo. Entonces también me llevó a eso. Les podría contar un poco más sobre el gimnasio, la nutrición, la suplementación, diferentes rubros en donde
llevo ya varios años trayendo esta mentalidad de todo es posible, puedo aprender muchísimo, llevarlo a la práctica y hacer las cosas bien, tener una alimentación sana. Hoy estoy muy metido en esta idea de querer vivir muchos años, muchos más de lo que es la expectativa de vida, al menos acá en México, y estoy en ese camino, ¿no? Hoy pueden decirle las personas, te ves más joven, no aparentas tener 41 años, ¿cuál es tu secreto? Seguro es porque haces mucho ejercicio. Mi respuesta generalmente es la misma, es trato de tomar buenas decisiones en lo que como, cuando duermo, con lo que tomo, es decir, si te invitan a fiestas y pues sabes que siempre habrá alcohol, pues estás en tu decisión de tomar todo el alcohol que te ofrecen y está ahí enfrente o no hacerlo, en estar un rato e irte a cierta hora porque es mejor dormir 7 horas que dormir 5 horas o 4 horas o menos. Entonces, ese tipo de cosas, las decisiones que uno va tomando en la vida, es lo que va haciendo ese efecto compuesto del que también les he hablado. Entonces, la intención aquí es decirles que con estas decisiones, la mentalidad de aprendizaje, ir poniendo en práctica todo lo que vas eh, aprendiendo, es súper importante. Es como si fuera una fórmula. Primero empieza con una curiosidad de algo, ese running, ese qué hago con mi dinero, cómo dejo de gastar más de lo que gano, curiosidad, curiosidad, el querer resolver algo. Después empezar a investigar, empezar a aprender y de ahí inmediatamente, no esperar a tener toda la información, a tener todo resuelto, es experimentar. ¿Qué pasaría si empiezo a correr de una manera distinta? ¿Qué pasaría si empiezo a ahorrar el 10% automáticamente? ¿Qué pasaría si empezar a experimentar y de ahí empezar a hacerlo un poco más? Robert Greene tiene un libro que se llama Mastery, en donde justo el mayor secreto de ese libro es la maestría en algo llega cuando lo repites una y otra vez y todos los aprendizajes, todos los errores que vas teniendo, los vas aplicando ese aprendizaje constante y lo vuelvas a hacer, pero ahora lo vas a hacer mejor y lo repites y lo repites. Entonces, de eso se trata este fragmento. Y por supuesto, eh, yo sé que la vida sucede, yo sé que tenemos muy poco tiempo, el tiempo es escaso y sé que también estar teniendo que estudiar, trabajar, tener familia, etcétera, es bastante demandante y entonces el poco tiempo que nos queda lo queremos ocupar en distracciones, ¿no? Pero de nuevo, ¿qué pasaría si priorizamos y manejamos de una mejor forma el tiempo? ¿Qué pasaría si tratamos un día, una semana, un mes de eliminar esa idea de no tengo tiempo y empezamos a optimizar el día? En otros episodios les he dado diferentes tips, pero es algo que a mí me funciona mucho para tener espacios para aprender de todo lo que les acabo de decir. Esta es una de las formas que hago, no es únicamente tener una buena rutina para el día siguiente. Parte de esas rutinas, incluso de eso, de hacer espacio, eh, es para poder aprender, ¿cierto? Entonces, podemos gestionar de manera más efectiva diferentes áreas de nuestra vida sin que esto se vuelva caótico, ¿no? Lo que les decía también de los hábitos para integrar nuevos aprendizajes sin sentir que se consume mucha energía, es decir, estar escuchando un podcast mientras nos lavamos los dientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De un tema que nos apasione. O si vamos a estar en redes sociales, por ejemplo, ¿qué pasaría si somos más conscientes de lo que seguimos, ¿no? ¿Qué pasaría si en TikTok, justo si nos interesa el manejo de finanzas personales, ¿por qué no seguimos a personas que nos hablan de eso, que nos van dando tips sobre eso, o sobre salud, o sobre fitness, o un poco de todo, emprendimiento incluso, etcétera? ¿Qué pasaría si entonces en lugar de estar entretenidos, si estamos estando al día de las eh, últimas noticias, de los últimos chismes, de la farándula, de cualquier cosa, cualquier pormenor que en un tiempo, en un mes, en un año va a ser completamente irrelevante? ¿Qué pasaría si le dedicáramos tiempo a seguir a esas personas que ya tienen ese tipo de contenido? Hay muchísimo contenido allá afuera del que nos podemos apalancar para aprender. También les diría, pueden muchas veces el enfrentarse a lo desconocido, está, sobre todo cuando es emprendimiento, finanzas, hay miedo al cambio, ¿cierto? Llevamos muchos años haciendo las cosas de cierta manera y entonces es, híjole, no sé si estoy listo para hacerlo de una manera distinta, pero una de las frases que le digo generalmente a las personas que acompaño en mentorías
es si tienes miedo, si te da mucho miedo hacer algo y sientes que vas a hacer un fracaso, un fraude, te llega el síndrome del impostor y entonces empiezas a sentir esa parálisis, es muy probable que es porque es algo que necesitas en tu vida, que es muy probable que algo que necesitas vivir, experimentar, está justo en el miedo y del otro lado del miedo hay una vida diferente. Entonces, les digo, ¿qué pasaría si lo haces incluso con miedo? Esa frase y aplicarla me ha llevado a lugares que jamás creí. No vengo de una familia con dinero, no vengo de una familia de renombre y me he podido abrir camino haciendo las cosas aun cuando estoy aterrorizado y me toca hablarle a 200 personas en un escenario, a 300 personas en un escenario y hablarles sobre mi visión de tecnología o de marketing digital o de lo que sea que esté haciendo en esos momentos. A mí me daba pánico escénico hablar y no me sentía una persona que pudiera hilar dos ideas seguidas. Sin embargo, cuando empecé a aventarme, a exponerme, no les voy a decir que siempre me salió esto perfecto, muchas veces me salieron mal algunas cosas, pero lo mismo tratando de aprender de los mejores, viendo TED Talks, viendo cómo se estructura una presentación, aprendiendo sobre storytelling, aprendiendo de qué manera puedo captar la atención, sabiendo que ahora la atención de las personas es solamente de 6 segundos, que es menor a la de un pez globo, etcétera, etcétera. Me ha llevado a poder hacer buenas cosas y me ha abierto el camino y me ha puesto en un lugar en el que si me hubieran dicho hace 15 años que iba a estar acá, no lo hubiera creído, pero afortunadamente he hecho las cosas incluso con miedo y hasta acá me ha traído perder un poco ese miedo al cambio, ser muy resiliente, pero sobre todo estar aprendiendo constantemente. Para ir cerrando, les quiero decir que cada persona tiene la capacidad de vivir múltiples vidas dentro de una sola, si estamos dispuestos a aprender, a explorar, pero sobre todo a tomar acción. Los invito a pensar en qué área de sus vidas les gustaría transformarse, en qué áreas de su vida les gustaría volverse expertos, qué pasos son los que el día de hoy pudieran empezar a tomar, en dónde empezarían a buscar información, pero sobre todo cómo se vería eso ya puesto en acción. Finalmente, para cerrar, es recomendarles la película Todo en todas partes al mismo tiempo, que justo también le habla esta idea. Tiene muchas capas esa película, pero pegado a lo que estamos hablando el día de hoy es los personajes principales pueden, entre comillas, conectar con otros universos en donde son otras versiones de sí mismos porque esas versiones en un momento crucial tomaron una decisión distinta. Y allá, en ese multiverso en donde ellos pueden ser o más exitosos o menos exitosos, o pueden ser más famosos o desarrollaron ciertos skills, pueden estar en comunicación, en contacto con ese otro yo y traer esos skills al día de hoy e irlos integrando a su persona actual. Si lo aterrizamos, esa película, y la vemos bajo esta óptica, nos dice exactamente lo que les vengo diciendo. Todo es posible si lo decidimos y si ponemos acción, si ponemos el querer aprender en acción, en ya lo aprendí, ya tuve curiosidad, ya lo leí, ya lo aprendí, pero el día de hoy, el día de mañana, voy a empezar a comer un poco más sano. Si me invitan a comer alitas, tal vez no coma las alitas que todos piden, tal vez voy a pedir alitas, o más bien hay de pronto cosas que no son fritas, ¿cierto? En esos lugares. Entonces, ¿qué pasaría si aún estando ahí puedo tomar decisiones distintas y empezar a poner en práctica lo que voy aprendiendo? Entonces, los invito a que tomen ese control de sus vidas, a que expandan esa mentalidad. Les aseguro que todo es posible, les aseguro que poniendo las horas de práctica van a poder aprender muchísimo más. Hay frases que me encantan como si apuntas a la luna,
puedes caer en algún otro lugar, pero vas a estar muchísimo más lejos. Puede ser que no llegues a la luna, pero vas a llegar muchísimo más lejos. Esa es la idea del emprendimiento y de los moonshots, el apuntar a la luna y bueno, tal vez no llegas a la luna, tal vez llegas a una estrella y ahí vas a estar muy bien, vas a estar años luz de donde estarías si no hicieras nada, si siguieras en este periodo lineal de aquí me tocó vivir y pues ahora veamos a dónde me lleva la vida. Tomemos control de nuestras vidas, aprendamos, expandámonos. Me encantaría que me compartieran sus ideas, aprendizajes y sobre todo su feedback, sus opiniones. Esto es Cerebro en Movimiento. Yo soy Julio Rush. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.